Un cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Introducción a la Administración. Este es un tutorial para el momento final, donde vamos a consolidar la unidad 1 y 2, toda la temática vista y desarrollada, son las teorías de la administración, su evolución, y se va a desarrollar con el caso de la entrevista. Bueno, en estas actividades a desarrollar, primero vamos a identificar la empresa, objeto de trabajo, en la cual se va a aplicar la entrevista. La entrevista está estructurada y ustedes van a acceder al entorno práctico y van a descargar la entrevista para que ustedes la apliquen en la empresa que han seleccionado. Luego identifican y contactan al gerente o administrador general de la empresa para aplicar la entrevista estructurada. Se recomienda que sean jefes directivos, para que ellos tienen más conocimiento, ¿sí?, del desarrollo y los procesos dentro de la organización. Dar respuesta a las preguntas de acuerdo a los resultados y aprendizajes obtenidos en la entrevista. Entonces la pueden grabar con el permiso del entrevistado, pueden tomar apuntes, ¿sí?, pero para que ustedes tengan una información exacta y puedan después desarrollar su ensayo, pues se recomienda pues que sea grabada. Deben pedir el permiso, ¿sí?, que toda la información que les suministren dentro de la organización es para un trabajo académico, netamente académico, ¿sí? Luego se presenta un ensayo individual sobre el tema. Más que administradores de una empresa, necesitamos líderes que dinamicen el trabajo colectivo de su equipo de trabajo. Se debate en grupo en el entorno de aprendizaje para la consolidación del trabajo final. Cada integrante del grupo debe subir su aporte al entorno colaborativo y finalmente realizan una presentación del trabajo final a través de la herramienta Prezi. Ustedes saben que en Prezi es una herramienta en línea, entonces ustedes deben ingresar y registrarse. Bueno, el estudiante debe entregar un trabajo individual y un trabajo colaborativo. El trabajo individual ¿en qué consiste? Antes de aplicar la entrevista al gerente o al directivo de la organización, cada estudiante debe realizar una lectura comprensiva del caso de la entrevista, repasar las referencias bibliográficas recomendadas en el sílabus de la unidad 1 y 2 y analizar las preguntas de la entrevista. ¿Sí? O sea, ustedes deben descargar la entrevista del entorno práctico y revisarla antes de ir a aplicarla, no llegar a improvisar sin argumentos frente a los directivos de la empresa, que ustedes se sientan como todos unos académicos, ¿sí?, que están en proceso de formación, quienes van a ser los próximos gerentes, los próximos líderes, los próximos administradores de empresas. Entonces sentirse ese empoderamiento para que ustedes puedan aplicar la encuesta. ¿Y cómo deben sentir eso? Pues estudiando, ¿sí? Entonces vamos a leer las temáticas de la unidad 1 y 2, ¿sí? Bueno, cada estudiante selecciona su empresa de su entorno, donde hará contacto con el gerente directivo a quien aplica el formato de la entrevista que se encuentra en el entorno de seguimiento de evaluación. Después de aplicar el formato de la entrevista, cada estudiante da respuesta a las preguntas descritas en el caso y realiza un ensayo individual sobre el tema. ¿Sí? Más que un administrador de una empresa, necesitamos líderes que dinamicen el trabajo de su equipo de trabajo. Cada estudiante comparte en el foro a través de un documento pequeño, ¿sí?, no mayor a 3 cuartillas. Y el trabajo colaborativo, ustedes hacen su aporte de la entrevista realizada para realizar el debate para la consolidación de las respuestas del caso. Una vez consolidada la respuesta, realiza una presentación Prezi que contenga el nombre de los participantes, la introducción, objetivo de la actividad, respuestas del caso de la entrevista, conclusiones y bibliografías. Adicionalmente mencionamos algunos aspectos de la organización, ¿no?, de la empresa, el nombre, a qué se dedica,
Bueno, en fin, ¿no? Pues son aspectos que hacen parte del trabajo, ¿sí? Como producto final, pues deben ustedes entregar el link de la presentación en el entorno de evaluación y seguimiento para poder ser descargado y evaluado, ¿no? Se aclara que se califica a quienes hayan realizado los aportes en el trabajo colaborativo, ¿sí? O sea, acá no es que van a colocar todos los integrantes del grupo ni nada. Cada estudiante, cada integrante del grupo va a hacer su aporte, ¿sí? Y a él se le evalúa el aporte individual y el aporte colaborativo. Entonces acá no se trata de hacer un trabajo que unos trabajaron y otros no. Todos deben subir son 4 aportes, 5 aportes dentro del grupo colaborativo y van a consolidarlo. Bueno, entonces el caso de la entrevista, pues vamos a hablar de lo que es el administrador y liderazgo. Visita la empresa sin importar tamaño, o sea, el tipo de empresa no se especifica. Indagar sobre datos como el nombre, razón social, el teléfono, dónde se encuentra ubicada, el número de trabajadores, el tipo de empresa. Se realiza una entrevista al gerente, al administrador o al director de la empresa utilizando las instrucciones que aparecen en el documento, en la guía y en los recursos educativos que se encuentra en el entorno aprendizaje práctico. Bueno, acá nosotros vamos a hablar de la entrevista. Entonces ustedes la entrevista la descargan del entorno práctico y van a aplicarla al gerente de acuerdo a las respuestas que el gerente o estos suministren. Ustedes ya les mencionaba, la pueden grabar o la pueden tomar apuntes, ¿no? Entonces la información pues son los datos básicos de la empresa, el nombre, razón social, ciudad, la actividad básica, antigüedad de la empresa, número de trabajadores, tipo de empresa, si es industrial, comercial o de servicios, ¿sí? El perfil del entrevistado, entonces el nombre, o sea, en ese momento si él desea que le coloquen si es propietario o administrador, antigüedad en el cargo, ¿sí? Y las preguntas formularle al empresario entrevistado son como: ¿cuáles son las principales funciones que usted realiza como administrador en la empresa? ¿Sí? Entonces él le va a describir todas sus funciones. ¿Usted se siente un líder o un administrador de la empresa? O podemos hablar ahí de un jefe, ¿sí? ¿Qué es un jefe? Si es un líder, todo eso, ¿no? ¿Qué cualidades debe tener un líder para alcanzar los objetivos de una organización? ¿Sí? ¿Qué cualidades debe tener una persona que ejerce como administrador de la empresa? ¿Cuáles son los retos que debe enfrentar en el día a día un empresario? ¿Cuáles son las relaciones principales de un sistema que tiene la empresa? ¿Y cuáles son las habilidades y cualidades que debe tener un administrador para ser exitoso en el inmediato futuro? Entonces, esa es la encuesta, la entrevista que ustedes van a aplicar, la entrevista que van a aplicar al empresario. Bueno, y después, pues ustedes ya van a hacer después su informe, su ensayo, y van a compartirlo en el entorno colaborativo. Y para hacer el trabajo final, registran en Prezi y suben su entrevista. No es que suban las 5 entrevistas, sino ustedes van a hacer un consolidado de todas las entrevistas y de acuerdo a cada interrogante, cada pregunta que realizaron en la encuesta, le van a dar la respuesta, ¿sí? Con base en el trabajo de desarrollar el ensayo, no inferior a 3 cuartillas, el tema más que administrador de una empresa, necesitamos líderes que dinamicen el trabajo colectivo en su equipo de trabajo. Bueno, les recuerdo que adicional ustedes deben ingresar al foro, asumir sus roles, ¿sí? Los roles para dinamizar el trabajo, el compilador, el evaluador, las entregas, todo esto cada uno debe asumir sus responsabilidades de acuerdo al rol que haya asumido.
Les recuerdo que esta actividad tiene un puntaje total de 125 puntos, ¿sí? De los cuales, de los cuales, 100 puntos son individuales y los demás son colaborativos. Entonces, vamos a hacer ese trabajo individual, con compromiso, con responsabilidad. Les deseo muchos éxitos. Cualquier inquietud, ustedes saben que todos mis datos y los datos de los demás docentes los encuentran en el curso. Muchas gracias y buena tarde.